Llegaría de sorpresa. El sistema de comunicaciones seguras que transmite a la flota de submarinos estadounidenses de la clase Ohio sería el primero en recibir la orden. Pasan inadvertidos en su patrullaje por los océanos Atlántico y Pacífico. $14 de los 18 buques de guerra están equipados con 24 misiles Trident cada uno, Trident 1 y Trident 2, y los otros 4 están armados con 154 misiles crucero Tomahawk que se pueden equipar con ojivas nucleares. La flota en su conjunto representa la mitad de la capacidad termonuclear estratégica de Estados Unidos. Un solo misil Trident 2 está equipado hasta con 8 ojivas nucleares a bordo de un vehículo de reentrada múltiple dirigida independiente. Una sola ojiva W-88 lleva una carga equivalente de 475 kilotones de TNT. En el caso de un despliegue total, Estados Unidos puede disparar más de 400 misiles de esos, con una carga de 6 a 8 ojivas nucleares cada uno. Desde el momento de su lanzamiento, le puede tomar a un cohete SLBM menos de 10 minutos para alcanzar su blanco o unos 5 minutos si vuela en una trayectoria deprimida. Esto deja un margen muy corto para reaccionar. Los sistemas de radar de alerta temprana en Rusia, China y otros lugares pueden detectar de inmediato la estela del misil. Pueden determinar la trayectoria y el blanco pretendido de los misiles. Los minutos se fracturan en segundos. Esto no es una prueba. Esto no está programado. Los sistemas rusos de comando y control nuclear que vienen de la era soviética dejan poco tiempo para optar por no actuar o demorar una respuesta total. En 50 segundos, el misil ha llegado por encima de la atmósfera de la Tierra, alcanza su velocidad máxima, el motor cae, el transporte suelta múltiples ojivas y también señuelos. Los sistemas de radar en la Tierra quedan apabullados y son incapaces de diferenciar entre una ojiva real y un señuelo cuando pasan la fase de impulso. Al reingresar a la atmósfera, los señuelos se incendian y las ojivas nucleares inician su fase terminal. Pasarán menos de 180 segundos antes de que lleguen a su destino.
that goes off in full in the first shot. Now you have in the submarines, you have the warheads you have not yet discharged. Those go along the way as a second wave. After that, you're pretty much out of weapons. After which, most everybody is dead. Most logistical systems are dead, non-functional. You have a situation where the effect of this kind of firing creates a continuing effect which may go for several years. Now, instead of having one bomb, which is really it's a nuclear super bomb with thermonuclear implications. Now, imagine you have the same kind of thing or less, and you have not one big bomb. You have a whole barrage of such things. The exchange involves Russia. It involves China, which has a very significant thermonuclear arsenal. It implicitly involves India. It involves the United States. It involves the extermination virtually of Western Europe. And this is what Obama represents. It's what he's intended. This is the end of civilization. The flash was unimaginably bright. As the rain fell, the wind grew stronger and stronger, and suddenly, probably because of the tremendous convection set up by the blazing city, a whirlwind ripped through the park. They all felt terribly thirsty, and they drank from the river. At once they were nauseated and began vomiting, and they retched the whole day. Others were also nauseated, probably because of the strong odor of ionization and electric smell given off by the bomb's fission. It was very crowded, and to distinguish the living from the dead was not easy, for most of the people lay still with their eyes open. You reached down and took a woman by the hands, but her skin slipped off in huge glove-like pieces. Those who had their faces upturned when the bomb went off, they were all in exactly the same nightmarish state. Their faces were wholly burned. Their eye sockets were hollow. The fluid from their melted eyes had run down their cheeks. Their mouths were mere swollen, pus-covered wounds, which they could not bear to stretch enough to admit the spout of a teapot. La población mundial actual es de 7.000 millones de personas. El arsenal nuclear global actual es de aproximadamente 5.000 megatones.
Después de un intercambio nuclear total y la pérdida inmediata de vidas en los puntos de contacto directo y las zonas aledañas afectadas, continuarían durante años las consecuencias ambientales, climáticas y sociales. El polvo y hollín que se levantarían por los incendios, ciudades en llamas y otros sitios que fueron blancos del ataque, se ha comparado con una erupción volcánica, aunque con un efecto mucho más prolongado. Un conflicto nuclear regional que solo emplee 0.3% del arsenal nuclear global potencialmente podría producir entre 1 y 5 millones de toneladas métricas de carbón negro que se liberarían en la atmósfera de la Tierra. Un ataque en la primavera o el verano, o un ataque en la gran región del subtrópico, inevitablemente ocasionaría que las descargas de humo se calentarían, absorbiendo radiaciones de onda corta y se elevarían. En menos de una semana, lo que la lluvia negra no hubiera lavado inmediatamente se habría elevado, pasando la troposfera hacia la estratosfera superior, donde permanecería durante muchos años. La nube de humo y la absorción de las partículas residuales desplomarían las temperaturas de la superficie terrestre, en tanto que un intercambio nuclear regional produciría una baja en la temperatura de la superficie global de 2 grados centígrados. Un conflicto nuclear a gran escala podría alterar estas temperaturas hasta en menos 7 grados o más. En lo más profundo de la última edad de hielo, hace unos 18.000 años, la diferencia de temperatura con la temperatura actual fue de menos 5 grados. La hambruna sería el resultado para miles de millones de personas alejadas de las zonas bajo ataque directo de un cambio de menos 2 grados. Las temporadas de cultivo se acortarían en casi 3 semanas, destruyendo las cosechas. Un cambio de 5 grados sería suficiente para arruinar totalmente la agricultura de Canadá. Si las reservas mundiales de granos no fueran destruidas en el primer intercambio, las reservas durarían 71 días, con muy poco, si no es que ningún medio de transporte. El ciclo hidrológico global se vería interrumpido debido al rápido cambio climático y es probable que las precipitaciones mundiales se reducirían en un 45%. La dosis de radiación integral total en los seres vivientes podría alcanzar la mitad del nivel de letalidad para los seres humanos, incluso en regiones del mundo que están por fuera de las latitudes de la guerra. Si las instalaciones nucleares fuesen blancos del ataque, incluyendo plantas nucleares, instalaciones del ciclo de combustible nuclear y depósitos de desperdicios nucleares, y se evaporaran materiales nucleares, se generaría un impacto muy prolongado sobre los sobrevivientes. Estas son solo las consecuencias proyectadas, pero se ha dicho que los efectos de una guerra nuclear que no pueden calcularse son tan importantes como aquellos para los cuales sí existen estimaciones. Sin embargo, ambos están sujetos a una gran cantidad de incertidumbres. Estas consecuencias estimadas, hasta ahora, han sobrevivido el escrutinio hecho por científicos de Oriente y Occidente por los últimos 30 años. This is a full-scale commitment to an attack on the entire Eurasian continent, especially the Asian side. And it's a military operation with a full panoply of every kind of weapon for general, essentially a nuclear warfare capability, with all components, submarines, various kinds of ships, a vast accumulation of U.S. troops in that whole region, with auxiliary side in. You're looking at World War III, and nothing less than that.
En el periodo final de 2011, el presidente estadounidense Barack Obama inauguró un siglo del Pacífico, o el Pivote Pacífico, con el cual se amplía la presencia militar estadounidense en los escenarios navales de los océanos Pacífico e Índico. Esta expansión se ha visto como un intento de contener a China y socavar su soberanía regional con el aumento de la presencia en los territorios fronterizos. El reequilibrio que busca Barack Obama en el Pacífico incluye planes que se llevarían a cabo durante los próximos años para estacionar 4 buques de combate litoral en Singapur para ganar un mayor acceso de Estados Unidos a la base naval australiana de Perth y elevar la cantidad de tropas en Darwin hasta 2.500 efectivos. También hay planes para aumentar las tropas en Corea del Sur a 28.500, ampliar la presencia en Guam, las Filipinas, Japón, y mantener el despliegue de avanzada de los portaaviones estadounidenses en ese teatro. China ha respondido a la mayor presencia estadounidense en el Pacífico con una estrategia de negar acceso a la zona, medidas militares chinas para mantener al adversario fuera del territorio estratégico fronterizo a su país, en particular en el mar oriental de China. Además, la estrategia del Pacífico también incluye un escudo de defensa antimisiles que estaría ubicado en suelo de Corea del Sur, Japón y Australia, apuntando a Asia y el Medio Oriente. Como respuesta a lo que se veía como una carrera armamentista Asia-Pacífico, la prensa china señaló que para mejorar su seguridad, China mejoraría su capacidad de armas nucleares. También desarrollarían submarinos nucleares ofensivos con capacidad de misiles balísticos suficiente como para romper la capacidad de intercepción del sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos. En la primavera de 2012 hubo más advertencias de que un sistema de defensa antimisiles integral forzaría a China a cambiar sus planes nucleares de larga data, de modo que China revisaría su política de no atacar primero y, de ser amenazada, consideraría un ataque nuclear ofensivo. We've begun a review that will identify our most important strategic interests and guide our defense priorities and spending over the coming decade. So here's what this region must know. As we end today's wars, I have directed my national security team to make our presence and mission in the Asia-Pacific a top priority. As a result, reductions in U.S. defense spending will not, I repeat, will not come at the expense of the Asia-Pacific. My guidance is clear. As we plan and budget for the future, we will allocate the resources necessary to maintain our strong military presence in this region. Desde el inicio del gobierno de Obama en 2009, han aumentado y se han intensificado los planes del enfoque europeo de adaptación por fases, a pesar de los ofrecimientos rusos para desarrollar un sistema antimisiles conjunto. En mayo de 2012, la OTAN anunció que la fase 1 de ese sistema estaba en operación. La fase 1 incluye el despliegue de sistemas de defensa antimisiles balísticos a lo largo del perímetro de Rusia. Como parte de la fase 1, Estados Unidos ha instalado un radar de defensa antimisiles en Turquía. Desde marzo de 2011, se desplegó un buque Aegis con capacidades antimisilísticas al mar Mediterráneo, en donde mantiene su presencia actualmente. Se llegó a un acuerdo con Rumanía para que hospede una estación terrestre estadounidense de defensa antimisiles balísticos. También se hicieron acuerdos con Polonia para que hospede un sitio similar. La estación naval existente en Rota, España, también aceptó recibir 4 destructores Aegis estadounidenses con capacidades de defensa antimisiles balísticos y equipados con misiles Tomahawk, capaces de lanzar ojivas convencionales y nucleares.
En respuesta al inicio de la fase 1, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general Nikolai Makarov, advirtió que aunque el desarrollo conjunto de un sistema de defensa antimisiles entre Rusia y Estados Unidos era una opción a perseguir, la insistencia en desarrollar un sistema de defensa antimisiles en las fronteras de Rusia se consideraba como una amenaza a la seguridad rusa y como una provocación. Las Fuerzas Armadas, por consiguiente, considerarían un ataque preventivo en contra de esos sitios desde Kaliningrado, utilizando misiles Iskander, misiles tácticos con capacidad nuclear, transportados en vehículos, con un alcance de hasta 400 kilómetros. Размещение новых ударных вооружений на юге и северо-западе России. Для огневого поражения комплексов противоракетной обороны, включая развертывание ракетного комплекса «Искандер» в Калининградской области, представляет собой один из возможных вариантов разрушения инфраструктуры ПРО в Европе. С учетом дестабилизирующего характера системы ПРО, а именно создание иллюзии нанесения безнаказанного разоружающего удара, принятие решения об упреждающем применении имеющихся средств поражения будет приниматься в период обострения обстановки. Se demostró en Bruselas a principios de febrero de 2012 que en tanto Rusia y China se abstuvieron de darle su apoyo a la resolución 1973 de la ONU, marcarían la raya enérgicamente en cuanto a Siria e implícitamente respecto a Irán. Que las futuras intervenciones u operaciones de cambio de régimen en violación del compromiso declarado de las Naciones Unidas de defender la soberanía de todos los estados independientes ya no se toleraría y sería contrarrestado mediante la fuerza de ser necesario. Одновременно будет развернута очень широкая работа к тем, чтобы все страны или весь ядерный клуб, который очень обширен сейчас, подключились к этому договору. Мы понимаем, что так нельзя. Я уже не говорю, что в какой-нибудь момент такие действия, которые подрывают государственный суверенитет, могут закончиться вполне себе такой полноценной региональной войной. И даже, никого не хочу пугать, с применением ядерного оружия. En un discurso ante la 18ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente John Kennedy advirtió: hasta las guerras pequeñas son peligrosas en un mundo nuclear. Hoy ha sido mediante las firmes acciones preventivas tomadas por el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas rusas y su liderato político lo que ha detenido la oleada de una amenaza de conflicto internacional. Al mismo tiempo que ocurren esos aplazamientos, se han deteriorado las condiciones económicas en la región transatlántica, hasta llegar al punto de una crisis de desintegración inminente, mientras que la región eurasiática ha disfrutado de prosperidad relativa en comparación. Desde que empezaron las medidas hiperinflacionarias en 2008, que continúan sin cambios hasta la fecha, las economías transatlánticas están en ruinas y ya no tienen ni la semblanza de potencia económica que tuvieron hace 30 años. De modo similar, la OTAN ya no tiene el poderío militar que tenía durante la Guerra Fría. Solo el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, entre los países de la OTAN, mantienen arsenales nucleares propios. Se cree que Francia tiene un acopio de 300 ojivas nucleares y Gran Bretaña tiene un arsenal de 225, con 160 ojivas nucleares activas. Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, luego de su misión cooperativa para eliminar al jefe de Estado libio, son actualmente los más tajantes en cuanto a terminar con el régimen de Bashar al-Assad en Siria,
a pesar de la raya marcada por Rusia. Este entusiasmo de Occidente ha tomado la forma de armar abiertamente a brutales grupos de la oposición. Se han adjudicado el derecho de ejercer la política de intervención humanitaria como la que encabezó el arquitecto de la guerra contra Irak, Tony Blair. Y desde Estados Unidos, el presidente Obama intensifica la campaña de propaganda para establecer el pretexto para una intervención militar plena, encabezada por Estados Unidos en Siria y más allá. A red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. That would change my calculus. That would change my equation. Si el propósito fuese la guerra mundial, semejante ataque en el Medio Oriente involucraría de inmediato a las potencias mundiales, Rusia y China. Inevitablemente, Estados Unidos utilizaría las capacidades mayores de su arsenal nuclear. The trajectory of a ballistic missile launched from the Pacific Ocean or Atlantic Ocean, the normal patrol areas of the Ohio-class submarine, would most likely cross China or Russia, assuming the target to be somewhere in the Middle East or Asia in general. This has two significant implications. First, the U.S. would have to inform Russia or China of its intentions prior to initiating a strike from a submarine, if either of those two nations was not the intended target, which blunts the effectiveness of the strike. Second, the launch acts as a datum for the submarine itself. If the launch platform is also carrying nuclear weapons, the effect of launching a missile makes the entire submarine and its nuclear payload more vulnerable. Assuming that other nations have been informed of an intention to launch a strike from a ballistic missile submarine, this may afford a nation an opportunity to actually destroy the submarine. For these two reasons, it is unlikely that any U.S. president will execute a non-nuclear strike from an Ohio-class submarine on strategic deterrent patrol. Al inicio de la conferencia de Erice sobre las bases tecnológicas para construir la paz en agosto de 1983, el presidente de la conferencia, Antonino Siquicchi, habló sobre las consecuencias que tendría para la humanidad y para el planeta en su conjunto si se presentara una personalidad en la escena suficientemente necio como para provocar una confrontación termonuclear. Siquicchi advirtió que en la historia nunca han faltado los necios. Tarde o temprano, en 10, 20 o tal vez 100 años, va a salir un necio. Cuando el necio aparezca en la escena, la humanidad va a encontrarse con cientos de millones de muertos, con la capa de ozono destruida en un 50%, con una reducción de la temperatura promedio del planeta de por lo menos 7 grados. Con una enorme cantidad de radioactividad alrededor y con montañas de ceniza, en lugar de los enormes tesoros acumulados en siglos de actividad laboriosa e inteligente en todas partes del mundo. Cuando se tratan asuntos al nivel de una guerra termonuclear, estas decisiones recaen en última instancia sobre las personalidades de los jefes de Estado involucrados. Cuando el pueblo estadounidense escogió a Dwight Eisenhower para conducir a la nación, fue la manera como manejó la crisis de Suez que nos evitó lo que inevitablemente habría escalado hasta convertirse en una guerra nuclear.
Cuando el pueblo estadounidense eligió a John F. Kennedy como comandante en jefe, fue su compromiso con la supervivencia, el progreso y la paz lo que guió su mano para lidiar con el primer ministro soviético Nikita Khrushchev en Cuba, en Berlín, y al asegurar un tratado para prohibir las pruebas nucleares. Hoy el pueblo estadounidense ha escogido a Barack Obama, quien en la fase inicial de su presidencia ya estaba colocando las piezas en su sitio que podrían y desatarían de hecho un holocausto nuclear mundial. Obama, on his part, is clinically insane. His state of mind, as manifest, is that of a clinically insane person. And it's a clinical insanity of the Nero type. So therefore, he is in a mood and on a road toward his own self-annihilation, whether as a personality or even more drastic measures. That is coming. This man is a type who's capable of suicide. This may be the first clear suicide case in the U.S. presidency. He's in the direction of getting there. Whether he actually gets there, the fact remains he's now developing rapidly in that direction. El pueblo estadounidense va a ir pronto a las urnas de votación para decidir quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Estimaciones e informes recientes indican que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en particular la capacidad naval estadounidense, estará en su punto más alto de capacidad de despliegue en los próximos meses, antes de que algunos de sus elementos se retiren, se eliminen por fases o se corten del presupuesto. Si hubiese alguna vez un momento para lanzar un ataque, sería ahora, en los próximos meses. Si hubiese alguna vez un momento de impedir un ataque semejante, sería ahora, antes de las consecuencias de la elección del 6 de noviembre.